doctor Bernardo Vega, exdecano de la Facultad de Medicina, profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, muy buenos días. Vamos llegando a momentos decisivos en la comunidad, en la sociedad de Cuenca, que tiene que de alguna manera desescalar por lo menos el confinamiento. Son prácticamente 2 meses y medio, casi 3 meses, en los cuales las actividades productivas se han detenido. Lo que se preveía, el hambre, la necesidad, van ganando. La población se ve forzada, arriesgando su vida y su salud, salir a las calles. Cuenca se encuentra aún en el semáforo rojo. No se ha podido implementar, a pesar de que se conoce que las recomendaciones de organizaciones como la OMS o la OPS recomiendan las pruebas masivas y la focalización de los casos a través de modernos sistemas de geolocalización para las ciudades. Antes de dar este paso, pedir esto en la ciudad de Cuenca o en el Ecuador parece pedir peras al olmo por la situación económica. En Cuenca, según estimaciones, deberían realizarse 1.500 pruebas PCR por día y tener estos sistemas de geoubicación para saber qué está pasando con el COVID-19, con esta epidemia antes de dar el paso, pero reiteramos, esto no es factible. Usted con la Universidad de Cuenca ha venido utilizando métodos alternativos, usted y otros investigadores también, para tratar de determinar cuál es la situación de la ciudad, que parece que va a tener que dar este paso con palo de ciego, sin saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando y a dónde vamos a evolucionar. Acabamos de oír a un concejal ratificando lo dicho por este medio de comunicación, que en el fin de semana anterior, el día viernes, el día sábado, llegaron al punto de saturación las unidades de cuidados intensivos en los hospitales de esta urbe, lo que quiere decir que nuevas personas que lleguen en estado crítico a los hospitales, de seguir así la situación, van a tener que entrar en ese proceso decisivo, doloroso, trágico, de los médicos de tener que escoger a quién atienden, quién vive, quién muere. Así de clara y simple y dolorosa es la situación. Quisiéramos en todo caso ir por lo positivo, cómo están aportando estas investigaciones, si es que han seguido ustedes trabajando en este proyecto de investigación, me parece que se llamaba ISP COVID, en el cual estaba involucrado la Universidad de Cuenca. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio y muy buenos días a la audiencia de su prestigiosa emisora. Efectivamente, comencemos por la última pregunta. Sí, seguimos en el proyecto ICP COVID, que justamente busca dar un aporte o dar un apoyo para la toma de decisiones y la evaluación de la política pública en el marco de la epidemia COVID. Hemos culminado la segunda ronda con aproximadamente 1.659 participantes y hemos establecido una comparación entre la primera ronda y la segunda ronda. Y lo que usted acaba de decir realmente se evidencia en los resultados que hemos obtenido. Para comenzar con los datos que ha provisto el COE nacional y con los datos epidemiológicos que hemos tenido acceso, el número de casos definitivamente es inferior al diagnosticado. Se puede establecer una probabilidad de mucho mayor prevalencia si tenemos en cuenta que no se ha avanzado con la totalidad de pruebas que deberían haberse hecho, ya sea PCR, y yo sí defiendo también las pruebas rápidas con IgG y IgM, que permitirían obviamente tener por lo menos una idea bastante cercana al número de contagios que se ha tenido cuando la IgG, cuando la proteína de recuerdo inmunológico o la inmunoglobulina de recuerdo inmunológico se hace positivo, y de alguna forma permitiría captar casos agudos cuando el IgG y el IgM están altos. Es decir, todavía tenemos casos en ascenso, el número de nuevos casos reportados, como le decía, por las estadísticas nacionales siguen en ascenso, y eso evidentemente es la consecuencia en que los hospitales insignia y los hospitales que más atienden, evidentemente dentro del sector público, el Hospital José Carrasco Arteaga y el Vicente Corral Moscoso, tengan un índice de ocupación bastante alto. Dicho sea de paso, es una deuda histórica que el gobierno o los gobiernos anteriores tuvieron hacia la salud. El número de hospitales, si usted puede fijarse en la ciudad de Cuenca, es el mismo número de hospitales que básicamente teníamos desde hace 25 años en el sector público o más.
Es decir, el crecimiento del número de camas hospitalarias no ha estado relacionado también con el crecimiento poblacional. En esta pandemia se evidencia obviamente esas debilidades y nos deja como lección que la inversión en salud es algo prioritario para, obviamente, hacerle frente a situaciones como estas. Pero volviendo a la encuesta, se ven algunas situaciones que nos preocupan y que definitivamente dan cuenta de la realidad. Preguntábamos en hace prácticamente 3 semanas qué tan fácil es mantener el aislamiento domiciliario, y esto ha cambiado definitivamente desde la primera encuesta a la segunda encuesta, donde ya hay una diferencia estadísticamente significativa. Solo un 53% considera que es fácil mantener el aislamiento. Tocamos también las medidas de prevención, qué tanto se avanzó en educación, las medidas de prevención, y ha habido una escalada bastante interesante en el aprendizaje que ha tenido la gente, principalmente en el distanciamiento social. Un 97% de la población sigue distanciamiento social, usar mascarilla prácticamente llega a un 99%, cubrirse la boca o nariz también llega a un 90%. Es decir, ha habido un aprendizaje en las medidas de prevención individual, como el lavado de manos, que llega a un 98%, pero sin embargo otras medidas como de protección o cuidarse o tener el suficiente aseo cuando estornuda, o por ejemplo la desinfección de objetos que podrían estar en contacto con el coronavirus, también es baja un 80%, o evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos, que es algo fundamental para no llevarse el virus de las mucosas, es todavía bajo un 72%. En cuanto Este al alimento, comportamiento de los cuencanos reflejado a través de los resultados de estos estudios, de estas investigaciones, doctor Vega, estarían incidiendo positivamente en las cifras, en que no sean tan altas como en otras ciudades del país para la ciudad de Cuenca. yo pienso que una de las cosas que realmente, a más de todo el espacio hospitalario, la prevención en la atención primaria en salud, es decir, en la prevención que nace desde la población, es fundamental, ¿no? El cumplimiento de medidas de protección individual son elementales y básicas para evitar, no solo ahora, sino de aquí, en esta esperada nueva realidad que se presente, o esta nueva normalidad que se presente, deben estar mantenidas para evitar un contagio para sí mismo y para la familia. Sin embargo, algo que realmente se ve y que nos preocupa dentro de lo que hemos visto en las encuestas, el 61% ya de personas ya tiene dificultad para conseguir alimentos. El costo de los alimentos y la falta de dinero son algunas de las cosas fundamentales que han incidido en esta respuesta. Por otro lado, también consultamos si se tiene los suficientes recursos para subsistir en la pandemia, y más o menos un 30% de las personas nos dijeron que no están con los recursos suficientes para resistir esta pandemia. Y por el otro lado también vemos una afección colateral que va a ser la segunda ola de complicaciones en salud que vamos a tener. Personas que en nuestra encuesta son el 10% aproximadamente de adultos o de personas que en general que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, que recibe medicación como diabetes, hipertensión. La posibilidad de acceder a controles continuos o de recibir su medicación continua va siendo un poco más complicada. Y es por esto que nosotros hemos visto que de aproximadamente un 25% de las personas que reciben medicación de manera crónica ya tienen dificultad al conseguir. Hay Entonces un son realidades que incremento, definitivamente... doctor Beca, hay un incremento en la morbilidad por situaciones de salud extra COVID-19. Eso es lo que usted nos está explicando. Efectivamente, es decir, hay digamos, podría haber una descompensación al no conseguir los fármacos adecuados, por ejemplo, para la diabetes, para la hipertensión o para otras enfermedades inclusive que necesitan un manejo de medicación continua, como por ejemplo VIH u otras infecciones que tienen que mantener una vigilancia y un control adecuado. Es decir, tenemos por un lado el número de casos de COVID que está presentándose, pero eso no significa que las otras enfermedades que han sido históricamente la principal causa
de mortalidad en nuestro país se hayan ausentado, es más bien siguen presentes y podrían tener un repunte o una descompensación debido a esta limitación de acceso que puede haber hacia los Para fármacos. no salirnos del ámbito médico, doctor Vega, ¿cómo mira usted como profesor, como investigador, como científico, la evolución de ese aproximadamente centenar de proyectos que buscan la vacuna, así como los anuncios esporádicos que se hacen desde uno o desde otro país del mundo con respecto a los estudios que se hacen sobre el tratamiento de estos gravísimos síntomas, en muchos casos mortales, que causa el COVID-19? Ayer nomás había una información de un laboratorio norteamericano, hay que decirlo, desconocido por lo menos en nuestro ámbito, que anuncia que tiene lista una vacuna y que ha probado ya en seres humanos y se encuentra listo para pruebas masivas. Información que no ha sido, dicho sea de paso, respaldada aún por una organización como la OMS, que eventualmente debería hacerlo. Ni siquiera la FDA se ha referido a este tema. Pero en todo caso, ¿qué es lo que observa usted, teniendo siempre cuidado en esa filtración que tenemos que hacer hoy día a día sobre las noticias sin mucho sustento o las noticias directamente falsas? Uno de los elementos fundamentales para lograr, obviamente, paliar los efectos que podríamos tener con el COVID es la vacunación. Creo que existe una carrera mundial, creo que el mundo se ha puesto en marcha, los laboratorios, sobre todo a nivel del primer mundo, han buscado o están buscando esta vacuna, tal como sucedieron en epidemias anteriores, por ejemplo, como la del ébola hace un par de años, donde se puso en marcha todos los protocolos para acelerar la consecución de una vacuna. Es posible, es muy probable, varios laboratorios a nivel mundial, como el que menciona usted en Estados Unidos, han indicado que se encuentran en fases de prueba y con resultados relativamente alentadores. Los estudios clínicos, sobre todo con seres humanos que también tienen elementos bioéticos, implican 4 fases de experimentación de un fármaco y en este caso de una vacuna. Uno es, por ejemplo, la biológica, la otra la prueba en experimentación animal, la tercera en grupos específicos de seres humanos sin patología y la cuarta etapa, evidentemente, buscando efectos colaterales que se pudiesen presentar. Una vez que estos resultados son emitidos, que lo que la misma información que la prensa y la televisión mencionaba el día de ayer será para un año. Es decir, el proceso no es corto a corto plazo, sino tiene una duración un poco más larga. Y una vez que se presenten los resultados, los organismos internacionales como la EMA en Europa o la FDA en Estados Unidos avalarán esto. Es decir, todavía nos falta un trecho bastante largo para que pudiésemos tener a disposición una vacuna, que sería el primer paso. El segundo paso sería tener un costo bastante bajo y la tercera sería una diseminación bastante alta de esta vacuna a nivel mundial, que va a tomar un poco más de un año también de lo que se espera que se termine la elaboración de esta vacuna. ¿Qué hacer como sociedad, como colectividad, en el caso particular nuestro de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, doctor Vega, ante esta gravísima encrucijada en donde está la necesidad de resolver problemas básicos como alimentación, como salud, de no permitir que causas de morbilidad extra-19 sigan creciendo de forma significativa, como usted sugiere, o que llegue una hambruna advertida ya por entidades como la FAO o la propia Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo actuar en la ciudad de Cuenca cuando vemos que en el Ecuador varios cantones van dando un paso decisivo, incluyendo aquí la ciudad de Guayaquil, la ciudad más castigada por el COVID-19? Definitivamente, yo pienso que la municipalidad y la ciudadanía en particular nos encontramos en una encrucijada. El virus que nos trata o nos indica que tenemos que mantener las medidas de aislamiento domiciliario y de cuidado, y por otro la necesidad económica que nos saca de los hogares. Y eso es una prueba de lo que ha venido sucediendo a nivel nacional y en la ciudad de Cuenca. Si no nos mata el virus, nos mata el hambre, según decía alguien en una entrevista que escuché, y definitivamente es real. Creo que de a poco
aunque no sea el momento que todavía estemos dando un salto al vacío, no tener las cifras adecuadas tanto a nivel de Guayaquil como a nivel nacional, son decisiones que definitivamente de alguna manera, yo creo que en Guayaquil se formalizan, porque vemos imágenes todos los días de cómo está de atascado el tráfico en la ciudad de Guayaquil, cómo está el número de gente en las calles, que definitivamente con semáforo rojo, amarillo o verde va a ser más o menos similar. Lo importante es, evidentemente, que si se resuelve tener el paso o dar el paso para cambiar este semáforo o aumentar la movilidad, es necesario tener en mente que el virus todavía está circulando, que el virus todavía puede ser letal para aquellas personas que los contraigan, es decir, mantener las medidas de bioseguridad. La segunda cosa son los testeos masivos, es decir, la identificación al mayor número de personas mediante las pruebas, sean rápidas o sea PCR, son fundamentales para mantener más o menos un círculo epidemiológico interno, aunque ya estamos en fase comunitaria, pero un círculo epidemiológico interno, por ejemplo, en lugares donde vaya a haber un mayor número de personas, por ejemplo, fábricas. Sería ideal, evidentemente por la parte económica, es bastante difícil hacerlo, que para ingresar a una fábrica, que para ingresar a mantener una relación laboral dentro de espacios como los menciono, como fábricas o donde se mantengan bastantes obreros en jornadas laborales continuas, tengan la posibilidad o hubiese la posibilidad de hacer un testeo previo con la finalidad de identificar aquellos que ya tienen anticuerpos, que serían aquellas personas que ya tienen una batalla ganada, digámoslo así, o que generaron esa inmunidad, versus aquellas personas que no tienen esa inmunidad o pudiesen tener la infección y llevarlos a las personas que están sanas. Definitivamente también el mantener espacios de distanciamiento dentro del espacio laboral, valga la redundancia, de 1.5 a 2 metros son fundamentales. Los médicos de las empresas y los que estén encargados de la seguridad laboral, identificar rápidamente síntomas que pudiesen estar relacionados con el COVID para evitar un contacto directo o un contagio directo sería sumamente importante, pero como vemos son situaciones insostenibles a nivel del económico, a nivel nacional, que están haciendo o están empujando a las personas de su casa a la calle. Culminemos, doctor Vega, con un comentario suyo sobre la Universidad Ecuatoriana, la Universidad de Cuenca, de la cual usted es profesor, fue miembro del Consejo Universitario, fue decano de la Facultad de Medicina, la situación actual que se vive, medidas cautelares de la Corte Constitucional pusieron una pausa en el recorte publicitario de 98 millones de dólares, pero la actitud, las declaraciones de Richard Martínez dan la lectura de que el gobierno, de la manera que sea, va a insistir en ese recorte. Por último, dicen desde la CENESID, si no hay plata, ¿de dónde vamos a dar? ¿Cómo está afectando y cómo podría afectar el hecho de que se concrete efectivamente esta medida con respecto a las universidades? Bueno, definitivamente es algo que nos preocupa de sobremanera, ¿no? El hecho de no tener en cuenta una medida cautelar, no tener en cuenta una orden judicial, digámoslo así, en este sentido, realmente no creo que es algo procedente definitivamente desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal, ¿no? El perjuicio a la universidad es bastante grande. Áreas como la investigación y áreas como la docencia son fundamentales para mantener, conjuntamente con la vinculación con la colectividad, el quehacer diario que tiene la universidad. ¿Cuál sería el resultado? Pues nos aterraría que pase cosas similares a lo que pasaron en la UNAE, ¿no? Pese a que hemos oído de las autoridades de la Universidad de Cuenca que se va a mantener durante este ciclo el distributivo, pero sí, la factura va pasándose y el número de docentes pudiese verse reducido efectivamente si es que se va acortando el presupuesto, sobre todo cuando hablamos de masa salarial que se reduce o que el presupuesto de la universidad está reduciéndose. Eso realmente es una situación que nos preocupa y esperamos la sensibilidad. Todos estamos conscientes de
de la situación gravísima que estamos atravesando a nivel del país, todos estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios, inclusive aportaciones voluntarias que lo hemos venido inclusive haciendo para sostener y apoyar a los estudiantes dentro de nuestra propia universidad de manera muy voluntaria, no se diga para apoyar a una nación, pero sin embargo un recorte en ese volumen que afecta a la universidad, creo que realmente es un duro golpe para la misma, y la expresión la hemos tenido de rectores como la de la Universidad de Cuenca, de la Universidad Central y a nivel de país, donde definitivamente se puede ver la magnitud de esta situación. Inclusive en las universidades privadas, recuerden que rectores de las universidades privadas de la ciudad de Cuenca y de la zona han planteado también medidas cautelares en este sentido por la dificultad que pueden generar estos recortes a nivel de educación. Salud y educación dentro de la Constitución son dos rubros que legalmente y constitucionalmente no pueden ser reducidos, y obviamente la argumentación que se da en este nivel es que los fondos que sustentan los recursos para las universidades están reducidos, pero salud y educación son elementos fundamentales dentro de esta pandemia, porque la pandemia se combate con salud y evidentemente con la educación, como lo mencionaba hace poco, para cuidar o autopreservar su salud, ¿no? Gracias, doctor Vega, por habernos atendido. El doctor Bernardo Vega fue decano de la Facultad de Medicina, es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca.